Gracias a Dios porque Él es bueno para siempre, su misericordia para con todos nosotros, que nos permite por su gracia, por su amor, tener esta nueva ocasión, esta nueva oportunidad de congregarnos de esta manera presencial para poder desarrollar este servicio de lectura número 127 de jueves 8 de agosto de 2024. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a desarrollar el capítulo 39 del libro de Éxodo. Ya nos aproximamos al final. Yo creo que ya mañana desarrollaremos el capítulo 40 para así finalizar con este tema que abarca desde 37 al 40. El tabernáculo queda terminado y la gloria del Señor llena el tabernáculo. Éxodo 39, de acuerdo a la versión Reina Valera de 1960, nos va a hacer un énfasis que es muy trascendental. Creo que es muy trascendental también para lo que es el desarrollo de la obra, el ministerio y todo lo que nosotros hacemos para servir a Dios, y es hacer todo como Dios manda. Ese es como el énfasis que hemos determinado tener en cuenta para esta noche, de acuerdo a este capítulo 39. Vamos a leerlo en su totalidad y luego veremos lo que el Espíritu Santo nos dice al respecto de hacer todo como Dios manda. Entonces, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que estamos leyendo según la versión Reina Valera de 1960, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces vamos a proseguir con la ayuda de Dios en esta noche. Hacer todo como Dios manda. Éxodo 39, versículo 1. Dice, del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón. Y aquí está la primera mención entonces, de acuerdo a lo que hicieron. En verde va a estar lo que hicieron, ¿sí? Hicieron, y en azul va a estar resaltado, dice, como Jehová lo había mandado a Moisés. Ahora, algo particular en el contexto del pueblo de Israel es que es de las, prácticamente, esto es una excepción en medio de toda la desobediencia y la dureza del corazón del pueblo, pues estaba presidido no por absolutamente todo el pueblo, sino por algunas personas designadas por Dios especialmente para esto. En este caso, por orden de Moisés, y quienes estaban al frente de la elaboración de todo lo que concierne al tabernáculo. Pero gracias a Dios, Moisés y quienes estaban al frente de la elaboración de todo lo del tabernáculo y las vestiduras de los sacerdotes, como el Espíritu Santo mismo dice, tanto en Hechos como en Hebreos, todo lo hizo Moisés como Dios se lo había mandado. Entonces, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 2. Hizo también el efod de oro de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Aquí el Espíritu Santo deja escrito que hay algo bastante particular, es que Dios quería manifestar la gloria del servicio del sacerdocio, en este caso señalando a quien hoy es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Por eso tanto el tabernáculo como las vestiduras de Aarón eran una demostración primeramente de la santidad y luego también de la gloria y la grandeza, la majestuosidad del propósito de Dios a través de Cristo, que para aquí se encuentra figurado
en todas estas, a través de todos estos símbolos que contiene el tabernáculo y la vestimenta del sumo sacerdote Aarón. Entonces aquí el Espíritu Santo nos dice que es como con labor primorosa, o sea, que esto fue hecho con esa intención, con ese propósito, de que al verlos, no solamente el tabernáculo, sino al ver la vestimenta del sumo sacerdote, eso les pudiese transmitir a sí mismo por la vista, valga así, por la vista, esa santidad y esa majestuosidad, esa, esa honra y esa gloria debida a Dios por su amor para con el pueblo. Por eso entonces todo eso estaba hecho de labor primorosa. Haciendo pues un comentario aparte del contexto propiamente dicho, pero sujeto también al contexto. Hablaba un predicador hace unos días que hoy día de lo que menos se, se ocupa la iglesia local es en manifestar la solemnidad, la santidad, la majestuosidad y la grandeza de la gloria de Dios en Cristo, pues hay mucho secularismo y más se tiende más a que los lugares de reunión ya no se llamen templos, ya no se llamen iglesias, sino que adoptan otros nombres y asimismo el ornamento de esos lugares es muy diferente a lo que está representado aquí en el tabernáculo y en las vestiduras del sumo sacerdote, pues no están reflejando la santidad, la solemnidad, la grandeza y la gloria de Dios, sino que hay un afán por encajar más con lo secular, eh, con, esa, eh, con esa idea de que hay que atraer la gente trayendo a la gloria de Dios o a lo que corresponde a Dios el mundo secular. Pero acá, ciertamente esto sería un ejemplo para quienes están sirviendo en la obra del ministerio, para quienes ministran la palabra, que todo lo que se haga ha de hacerse como Dios manda para mostrar la grandeza de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Recordemos que el Espíritu Santo habló por boca del apóstol Pablo en la carta a los Efesios y dijo que nosotros habíamos sido eh, escogidos por Dios, santificados por el Padre mediante la gracia de su Hijo con un propósito, para alabanza de la gloria de su gracia, para que nosotros podamos entonces manifestar la grandeza de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Aquí está entonces representada con esa labor primorosa, tanto en el tabernáculo como en las vestiduras. Luego en el versículo 4 nuevamente aparece que hicieron las sombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Nuevamente aparece resaltado como Jehová lo había mandado a Moisés. Y si uno va a entrar en ver de qué manera se cumplió esto en Jesús, recordemos que Dios cargó sobre él, hablando pues en ese caso de manera figurativa, esas sombreras, ese cinto. Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Él llevó sobre sus hombros nuestros pecados, pero a la vez también hay una figura muy hermosa de que Jesús mostró, representada en un pastor que lleva sobre sus hombros la oveja perdida. ¿Para qué? Para regocijarse, y luego expresa, y así hay gozo en el cielo. Y cuando un pecador se arrepiente, más que por uno que se arrepiente que por 99 que no requieren de arrepentimiento a juzgar de sí mismos. Pero esto nos está hablando de cómo el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él llevó nuestros pecados hasta las últimas consecuencias y dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
y ceñido de igual manera con la verdad, porque Él es la verdad misma. Recordemos que Él es el verbo de Dios, el verbo hecho carne, Dios manifestado en carne, Jesucristo que vino en carne, nacido de mujer, nacido bajo la ley, de la raíz de David, del linaje de David, el postrer Adán. Pero que ciertamente, aunque en todo fue semejante a nosotros y llevó nuestros pecados, en él se encontraba toda la gracia y la verdad que vinieron por él, enviado por el Padre. Por eso entonces es necesario que tengamos en cuenta eso para nuestro aprovechamiento. Y aquí entonces nuevamente como Jehová lo había mandado Moisés. Y si algo siempre resaltaba el Señor Jesucristo en sus enseñanzas a lo largo de su predicación y su ministerio, era que Él había venido para hacer la voluntad del que lo envió, la voluntad del Padre, que Él había venido para que su Padre fuera glorificado, que Él había venido para dar a conocer la verdad, a que Él había venido para que todos conocieran al Padre, porque ciertamente Él es el único que puede darnos a conocer al Padre. Él vino para cumplir el propósito de su Padre. Y desde los 12 años dice que le era necesario ocuparse en los negocios de su Padre. Pero ciertamente Él reconocía y hablaba y testificaba públicamente que Él estaba para cumplir la voluntad de su Padre, como lo expresa finalmente en esa oración que hay en el huerto de Getsemaní, donde expresa que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, hágase tu voluntad, no la mía. Y haciendo una aplicación a nosotros, qué bueno es que también nosotros expresemos eso. Y qué tan complejo se ha vuelto para los cristianos evangélicos expresarle al Padre mediante la fe en Jesús, guiados por el Espíritu Santo, conforme a la palabra, la necesidad de hacer la voluntad de Dios. Ciertamente estamos en un tiempo de bastante, eh, como dice el Señor, de mucha expectación por todas las cosas que están aconteciendo, pero es necesario que nosotros, con todas las, como dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? ¿Dónde quedará el pecador? Pero aún en medio de toda la dificultad que supone vivir en este mundo, en medio de tanta maldad, y tanto desenfreno de pecado, aún nosotros dispongamos el corazón, a pesar de todo eso, mantengamos firme esa esperanza, esa fe y ese amor, esa necesidad de hacer la voluntad del Padre, porque ya Jesús nos dio ejemplo de que sí se puede, a pesar de sufrir tal contradicción de pecadores contra sí, y nos dio ejemplo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea que podemos, amados hermanos, creyendo de todo corazón que nuestro Señor Jesucristo llevó sobre sus hombros, o sea, llevó sobre sí todo el peso y el castigo el castigo de nuestra paz que fue sobre él, para que nosotros por su llaga fuésemos sanados, y nos dio a conocer la verdad con la que ciertamente el Padre lo ciñó, porque él vino para dar a conocer la verdad, la cual oyó del Padre, la cual nos dio a conocer. Pero todo esto, amados hermanos, como Jehová dice aquí, como su Padre lo había mandado, y aquí está expresando el Espíritu Santo que todo el propósito del tabernáculo y la vestidura de los sacerdotes, del sumo sacerdote Aarón, todo estaba siendo hecho y todo se había hecho como Jehová lo había mandado a Moisés. El versículo 6 nuevamente habla de lo que hicieron para nuevamente, dice en el versículo 7. Versículo 6 primeramente, y labraron las piedras de onice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las sombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y nuevamente esa hermosa figura de Jesús, especialmente con los israelitas, de llevar sobre sí ese castigo por los pecados del pueblo de Israel, pero también de llevarlo sobre sí y más adelante en su corazón, y presentarlos delante de su Padre para expiar el pecado de Israel. Por eso dice que y labraron las piedras de onice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel, porque recordemos que el sumo sacerdote, cuando entraba para ministrar en el altar de la oración, allí presentaba
también a los hijos de Israel y luego salía y los bendecía. Pero una vez al año también entraba para presentar a los hijos de Israel en el día de la expiación una vez al año y salía para bendecirles, para decirles que Dios les había perdonado y que Él no se acordaría, a lo menos por un año, de sus pecados, habiendo también puesto la mano sobre ese cordero por Azazel y haberlo enviado al desierto, alejando así los pecados del pueblo. Pero asimismo entró nuestro Señor una sola vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención y perdón de nuestros pecados por medio del derramamiento de su sangre. Pero aquí aparece entonces nuevamente eso que Él llevaba sobre sus hombros. Entonces, las grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel. Pero hoy, gracias a Dios, sabemos que no solamente entró en el lugar, en la misma presencia del Padre, con los nombres de los hijos de Israel, sino también con el pueblo gentil. Él llevó y presentó a judíos y a gentiles delante de su Padre. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, y las puso sobre las sombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, y dice, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y esto nos muestra, mis amados hermanos, no solamente la elaboración de las vestiduras del sumo sacerdote, sino la obra del ministerio de Jesús, como su Padre lo había mandado. Nuevamente en el 8 dice, hizo también el pectoral, que recuerden que eso es llevar en el corazón al pueblo, llevar en el corazón a los gentiles. Dice, hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble, hicieron el pectoral, su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura cuando era doblado. Dice, y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe. Todas montadas en engaste, encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una, dice, con su nombre, según las 12 tribus. Y hablando de, como ya hemos visto en clases anteriores, nosotros, mis amados hermanos, somos de mucha más estima para Dios que cualquier piedra preciosa. Pero aquí cada uno de los tribus de Israel estaba representado en una piedra preciosísima. Pero pues, ciertamente nuestra vida es de tanto valor y de tanta estima para Dios que de tal manera envió Dios a su Hijo al mundo para que todos los que en él creyeren sean salvos y tengan vida eterna. Y a eso nos habla, mis amados hermanos, de cómo el Padre estima mucho más preciosa nuestra vida que cualquier cosa creada, inclusive estas piedras que ciertamente, como está escrito, un día también serán fundidas, quemadas y deshechas, porque esta tierra será fundida, quemada y deshecha. Pero quienes hacen la voluntad de Dios mediante la fe en Jesús permanecerán para siempre. En el versículo 15 dice, hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. Nuevamente marca aquí el énfasis de que Jesús llevaría sobre sus hombros, que es una expresión de llevar, en este caso, el castigo de nuestros pecados, pero a su vez, también como dice el Espíritu Santo, no solamente padeció por nuestros pecados, sino que fue resucitado y está sentado a la diestra de Dios
y puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, que no solamente está hablando de que él llevaría sobre sus hombros o sobre sí la responsabilidad de cumplir el propósito de su Padre para nuestra salvación, sino también para ejercer ese ministerio como sumo sacerdote y salvar perpetuamente a los que por él se acercan ante el trono de la gracia. Luego dice en el versículo 19, e hicieron 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral con sus anillos a los anillos del efod, con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod, y no se separase el pectoral del efod. Dice, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y aquí vemos nuevamente esa hermosa figura antes evidenciada en estas cosas que eran figura y sombra de Cristo, de cómo el Señor llevándonos sobre sus hombros, pero también en su corazón para siempre. Y gracias a Dios porque ciertamente estamos unidos al Señor Jesús en un solo espíritu con Él, como Dios lo ha mandado por medio de su Hijo mismo. En el versículo 22 dice, hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, con el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto para ministrar en la presencia de Dios. Y dice, como Jehová lo mandó a Moisés, como Jehová lo mandó a Moisés. Y estos versículos acerca de las campanillas y las granadas nos están hablando de la obra del ministerio del Señor Jesucristo como sumo sacerdote delante de su Padre en favor nuestro. Dice, viviendo siempre para interceder por nosotros, orando al Padre, intercediendo por nosotros. Eso nos habla y nos debe dar gozo de que podamos nosotros, amados hermanos, oír el sonido de esa campanilla. O sea, creer de todo corazón, como dice el mismo Espíritu Santo. Lo principal de lo que venimos hablando es que tenemos tal sumo sacerdote. Es un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que está ministrando en la misma presencia del Padre. Podemos oír el sonido de esas campanillas. Esto es que podemos creer de todo corazón, tener la certeza y la convicción, ciertamente, tener por cierto, por verdadero, que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Podemos oír esas campanillas, ¿sí? Y podemos ver el fruto. Podemos ver el fruto, como esas granadas, podemos ver el fruto de su obra. Por eso dice Isaías 53, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Campanillas y granadas, campanillas que suenan y fruto que se ve. Dice, igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Dice, asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul púrpura y carmesí de obra de recamador, y nuevamente, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esto, mis amados hermanos, aún los detalles mismos, como lo menciona en este caso, las túnicas de lino fino de obra de tejedor, lo que iba debajo de toda esa vestimenta del sumo sacerdote, porque ciertamente nuestro Señor entró
con humildad, con sencillez de corazón delante de su padre, y se presentó delante de su padre haciendo la voluntad de su padre. Por eso dice que la voluntad de Jehová en la mano de Jesús ciertamente fue prosperada, porque él se presentó como ese cordero sin mancha, sin tacha, sin contaminación, con un corazón humilde y sencillo, que es lo que está ciertamente manifiesto aquí cuando dice que asimismo hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos, porque en la Biblia, sin llegar a hacer una interpretación, pero en la Biblia se menciona que el lino fino son las acciones justas. Esto nos está mostrando, como dice el Espíritu Santo en la carta a los Romanos, la justicia, la obediencia y la gracia de Cristo. ¿Sí? En todo lo que es la parte, el efod, el pectoral, la túnica como sumo sacerdote, todo lo que se podía ver, se podría evidenciar la gloria de su ministerio, pero acá está evidenciándose su justicia, su obediencia, su gracia, su humildad, su mansedumbre delante de su Padre, como bien lo expresase también el Espíritu Santo, que él en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas a aquel que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, por eso habla del lino fino, que también se dice que a la iglesia del Señor se le ha concedido que se vista de lino fino, o sea, que viva una vida para aquel que murió y resucitó por ella, que ese es el propósito de la iglesia o de nosotros. Nosotros hemos sido resucitados en Cristo, bautizados en Cristo, resucitados en Él, y ciertamente hemos recibido de parte de Él como esa gloria de ser hijos de Dios, pero para que vivamos para Él, no solo por Él, sino para que vivamos para Él. Entonces, igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos, asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. Y esto es algo ya que es la parte más íntima, la parte que Dios, ayer el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios de tal manera que no podía ocultar nada, y por eso dice que tal sumo sacerdote nos convenía santo, apartado de los pecadores, justo, puro, así como lo es nuestro Señor Jesucristo delante de su Padre. Entonces ahí tenemos esta representación de la justicia, de la obediencia, de la gracia, la humildad, la mansedumbre del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Dice también el cinto de lino torcido de azul púrpura y carmesí de obra de recamador. Y nuevamente dice, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová, lo que también podría entenderse conforme a las escrituras, que Aarón y sus hijos que le tomarían el sumo sacerdocio después de la muerte de Aarón, ellos estarían consagrados y dedicados y apartados para Dios. Santidad a Jehová. Esta santidad a Jehová se hace manifiesta a través del Hijo de Dios para con nosotros, quien siendo ciertamente sin pecado por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuéramos santificados mediante su obra redentora. Y la santificación del Espíritu Santo mediante la renovación del entendimiento, y esto por la palabra de Dios, porque está escrito también en el Nuevo Testamento que seamos santos como Él es santo, o sea que estemos consagrados, apartados y dedicados para hacer siempre lo que a nuestro Padre le agrada. Dice, y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba. Dice nuevamente, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego en el versículo 32 dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Dice, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés. El tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas,
la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que se debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar el sacerdocio. Y vea lo que dice: en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra, y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Porque es que es la única manera como ciertamente se cumple la palabra que está escrita también de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo. En Efesios dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, en Cristo, en Él, con Él, como luego el apóstol Pablo habla de esta manera. Estando unidos a Cristo es la única manera de estar bendecidos por el Padre. Es haber creído, haber recibido y habernos unido a Jesús es la única manera como ciertamente estamos bendecidos en lugares celestiales con Cristo, con toda bendición espiritual. Y el Espíritu Santo ciertamente revelándonos todas las cosas que el Padre nos ha concedido por la gracia de su amado Hijo nuestro Señor. Esa es la única manera. Ahora que leía esta última parte de cómo trajeron todo lo del tabernáculo, ellos lo presentaron de acuerdo a como Dios lo había mandado, pero ciertamente fue Dios quien envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. No lo envió a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, esto, aunque ya le hicimos una aplicación de inmediato, tanto a la obra de Jesús como a nosotros, vamos a ver entonces unos versículos del Nuevo Testamento. Aplicado a la justicia por la fe, dice, el énfasis es hacer toda la obra del ministerio como Dios ha mandado. Moisés fue fiel en todo lo que Dios le mandó como siervo. Jesús fue fiel en todo lo que su Padre le mandó conforme a su propósito como hijo. Toda la obra del tabernáculo y las vestiduras del sumo sacerdote eran figura de la grandeza, de la gloria de Dios y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Hebreos 1, del 1 al 4, dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, vea, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Juan 17, hablando de lo que dice Hebreos, Juan 17, el Evangelio de Juan,
El apóstol Juan nos da a conocer lo dicho por el Señor Jesucristo frente a haber hecho la obra como su Padre le mandó. Y acá los versículos donde el Señor Jesucristo enfatiza haber hecho la obra que el Padre le mandó. Juan 17, versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, porque ese era el propósito con el cual el Padre lo envió para que el Hijo diera a conocer al Padre. Dice, yo te he glorificado en la tierra. Dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Se da cuenta? Ellos le presentan a Moisés todo lo del tabernáculo y las vestiduras del sumo sacerdote y la de sus hijos para ministrar en el santuario. Todo ya ha terminado, pero es Jesús mismo quien está siendo presentado. Y él luego se presenta ante su Padre y le dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dice, he manifestado en el versículo 6, porque estamos enfatizando lo que él hizo conforme a la voluntad de su Padre. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Sí? Por eso dice, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo te he glorificado en la tierra? He acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Cómo ha glorificado al Padre en la tierra? Manifestando su nombre a los hombres que del mundo el Padre le dio, que eran del Padre y se los dio a él. Y ellos, dice, y han guardado tu palabra. O sea que ciertamente Jesús, nuestro Señor, el verbo de Dios, Dios manifestado en carne, Jesucristo que vino en carne, en semejanza de carne y pecado, él glorificó a su Padre en la tierra, dando a conocer al Padre, dando a conocer el nombre de su Padre, para que los hombres guarden la palabra del Padre. Y esto es un énfasis bastante grande que tiene una connotación bastante grande en estos tiempos, muy trascendental, porque hoy día, amados hermanos, se está cumpliendo la palabra que también fue dicha por el Espíritu Santo. La gente apartará de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No tendrán deseo de que les hablen la palabra de Dios, que es el mismo verbo de Dios, que es esa buena noticia, este evangelio de la salvación que está expresado en las Sagradas Escrituras, por los profetas, por los apóstoles, por el mismo Señor y revelada por el Espíritu Santo a la iglesia. Pero en la obra terminada del Señor Jesucristo se la presenta al Padre y le dice, ellos han guardado tu palabra. Y vean lo que sigue diciendo el Señor frente a haber hecho la obra que el Padre le envió. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y mire lo que pasó, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Cuán grande es el amor de Dios para con nosotros, los que ya hemos creído, porque de aquí en adelante, ciertamente, aunque el evangelio será siendo predicado hasta el final de la iglesia sobre esta tierra, no obstante, ya muchos apostatarán de la fe, oyendo a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y a falsos pastores, a falsos profetas, a falsos maestros, que les enseñarán conforme a sus propias concupiscencias, y entonces cambiarán la verdad de Dios por la mentira y terminarán honrando a las criaturas, como es evidente hoy, ese narcisismo que hay, ese amor del hombre por el hombre mismo, ese egoísmo y ese pensar solo para sí y no según Cristo. Pero los que han recibido la palabra dada a conocer por el Hijo, palabra que es del Padre, dice, la han recibido y han conocido verdaderamente que Jesús salió del Padre y han creído que el Padre lo envió. Por eso mantengamos, amados hermanos, esta palabra en nuestro corazón, porque esta es la manera como el Hijo mismo acabó la obra que el Padre le mandó, como el Padre se la mandó que la hiciera. Dice en el versículo 12 de este mismo capítulo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. Ahora dice, yo les he dado tu palabra. ¿Y qué pasa, mis amados hermanos? El mundo los aborreció.
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y luego dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y luego dice en el versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, a través del Espíritu Santo, por la palabra y la revelación de la palabra, a quienes son hijos de Dios el día de hoy. Dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y por motivo del tiempo, mis amados hermanos, hasta aquí llegamos hoy en este hermoso pasaje de Éxodo 39, con su debida aplicación y explicación de acuerdo a la obra de Cristo, cómo el Hijo de Dios llevó a cabo la obra de su Padre y cómo acabó la obra de su Padre y la hizo tal como el Padre le mandó que la hiciera. Es también nuestra responsabilidad entonces en estos tiempos que si hemos de participar en la obra del ministerio, si hemos de involucrarnos y comprometernos en desarrollar la obra del Padre, la hagamos como Dios manda que se haga. Si hemos de determinar en nuestro corazón o si hemos ya determinado en nuestro corazón unirnos a Cristo Jesús, entonces vivamos como Dios manda, como su Hijo Jesucristo vivió, haciendo siempre lo que a su Padre le agrada, para que en todo, ciertamente, como el Hijo glorificó al Padre, también nosotros glorifiquemos a nuestro Padre. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, presentándonos delante del Padre y diciendo, Padre, hemos vivido en la comunión contigo, con tu Hijo y con el Espíritu Santo, conforme tú mandas en tu palabra. Y qué bueno es que cuando nos presentemos delante del Señor, eso sea lo que exprese en nuestro corazón delante del Padre. Hemos vivido para hacer tu voluntad, para hacer lo que tú mandas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu amado Hijo nuestro Señor Jesucristo, damos gracias a ti por la obra de Jesús. Como él mismo la presentó delante de ti, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora, Señor, concédenos a nosotros también vivir en esa verdad de la palabra de tu amado Hijo nuestro Señor Jesucristo, palabra que hemos recibido y hemos creído verdaderamente que tú se la diste, que tú lo enviaste, que Él salió de ti y que está ahora a la diestra tuya, a la diestra de la majestad en las alturas. Concédenos entonces, Padre, a hombres y mujeres que han creído en el Evangelio de tu amado Hijo Jesucristo, ser guiados por el Espíritu Santo para hacer todas las cosas como tú mandas, para que también, conforme lo dijo él, seamos santificados en la verdad, santificados en tu palabra, Señor, santificados en el verbo de Dios, conforme a su sabiduría, entendiendo y comprendiendo la trascendencia de santidad a Jehová, de que seamos consagrados, dedicados y apartados en medio de este mundo, Señor, por el cual pedimos que tú tengas misericordia, sabiendo de antemano y creyendo de tu corazón de que ciertamente estamos en los últimos tiempos y de que todas las cosas, Señor, se están cumpliendo sin que falte una sola. Ciertamente te rogamos por nuestros parientes, por nuestras familias, por aquellos que conocemos, para que ellos también vengan al conocimiento de la verdad. Que así como nosotros tuvimos por tu gracia perdón de pecados y herencia entre los santificados, verdadera libertad y salvación en Cristo, así también miembros de nuestras parentelas, de nuestras familias, Padre Santo, padres y madres de cada uno de mis hermanos aquí presentes, tengan ocasión para el arrepentimiento, que tú, igual que a nosotros lo hiciste, les concedas a ellos el arrepentimiento para vida, para que vengan a Cristo y vivan para hacer tu voluntad, vivan haciendo las cosas como tú mandas, para que tú seas glorificado conforme la obra de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Encomiendo, Señor, la vida de mis hermanos aquí presentes, para que cada uno también pueda dedicar su vida por entero
para hacer siempre lo que a ti te agrada, para hacer todas las cosas como tú mandas. En el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén.